Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están esos ánimos? Buenas ¿Dispuestos? tardes, Hola, licenciado. buenas tardes. Hola, Jessica, Omar. Licenciado, buenas tardes. Mica, buenas tardes. ¿Dispuestos a reiniciar las clases presenciales? Ya están, si Sí, hay dice. alguna resolución de la universidad, ustedes sin problema irían a Yayagua, ¿no? O si están en Yayagua, sin problema irían a la carrera de comunicación social. Claro, licen, Claro, ¿no? Claro que sí. con más ganas. Lo más seguro. Eso es bien importante, jóvenes y señoritas, la disposición que tengan a terminar su carrera. Y rápido van a terminar. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Entonces, pero, ¿saben? Salió una resolución del rectorado para que esta gestión académica termine con clases virtuales. Entonces, no va a ser posible que este año, por lo menos el último año, podamos pasar clases presenciales. Incluso en las materias prácticas, licenciado. En un comentario de docentes, entendí que sí, incluso las prácticas. Por ejemplo, en enfermería, prácticamente la mitad de su diseño curricular contempla prácticas en hospital desde el primer año, pero parece que no va a ser posible este año. Esa es la información que he recibido. Aunque me estaban diciendo también que en agronomía se reiniciaron las clases presenciales. En agronomía todo es práctica, tienen tienen terrenos ahí, extensos terrenos, donde ahora es la carrera de agronomía. Entonces, parece que han reiniciado sus clases prácticas y sus clases también. No es de extrañarse porque agronomía tiene relativamente pocos alumnos y se puede practicar lo que dicen los médicos, el distanciamiento social. Pero sería una novedad. Solamente escuché rumores nada más. No me dieron una información oficial. En ¿Qué tal? realidad, Adelante, Zilka. le decía, licenciado, es que en realidad en el campo, que es donde ellos tendrían que ir a realizar sus prácticas fuera de su campus de carrera, no ha habido pandemia, no se han usado barbijos, no ha habido, en ningún momento se ha respetado el tema de la cuarentena, ¿no? Por otro lado. Sí, eso me estaban diciendo justamente esta mañana, que podían haberse iniciado tranquilamente las clases en primaria y secundaria en el campo, porque no llegó la pandemia. Pero eso que hay que verificar también, ¿no? Sí, contagiados sí han habido, licenciado. El asunto ha sido de que no ha habido, como le digo, no se ha respetado, no se han cumplido las normas que se han emitido para la cuarentena, ¿no? Y en el campo sí han convocado a los escolares para que les den tareas y los profesores bajaban por semana una vez, tal vez, para darles tareas en sus cuadernitos, darles las guías y luego retirarse. Clases como tales no han pasado, pero sí han usado ese método para que los chicos no se perjudiquen, porque
la señal de internet y es mentira que hay señal de internet a full, ¿no? Con 4G en todos los lugares, sobre todo dentro del norte de Potosí. Sí. Seguramente en algunos sectores ha debido practicarse ese tipo de enseñanza a distancia que se llama. Eso querían los maestros rurales de todas maneras para todos los sectores, pero no se les ha atendido. Es muy posible que en el norte Potosí, porque el norte Potosí tiene su tradición de ser una región bastante contestataria, eh, revolucionaria. Nos recordaremos de Tupac, de, ¿cómo se llama? Nicolás Damaso Catari, de los hermanos Catari, Tomás Catari, ¿no? Tomás, Nicolás y Damaso Catari. Entonces, es posible que se haya dado. Pero ahora, en lo que respecta a nuestra universidad, parece que ya eso este año no va a ser posible. Y el próximo año va a ser posible. ¿Por qué creen que va a ser posible? Porque yo puedo asegurar que va a ser posible el próximo año que tengamos clases presenciales ya. ¿Por qué creen que yo estoy asegurando? Yo estoy asegurando que el próximo año hay clases presenciales desde el primer, bueno, tal vez no desde los primeros meses, pero ya materialmente ya es posible hacer clases presenciales. Damaris, adelante. Damaris, adelante. Conversaremos, me gusta conversar con ustedes. Yo estoy anotando participación en aula de Gilca. Dice, A ver, Ana tal Castro, vez, adelante. ¿Qué tal vez opinas? usted está afirmando que vamos a pasar, porque Sí, hay vacunas, supuestamente ya han lanzado la noticia también, y cuando lanzan la noticia ya es algo serio. Y lo otro es que las personas ya están empezando su cuerpo ya están empezando a crear nuevas defensas. Entonces, una vez que les agarra, por mucho que ya se hayan recuperado, ya tienen nuevas defensas y ante la reacción del COVID-19, entonces ya reconocen que es esta enfermedad y su cuerpo ya puede resistir. Yo creo que quizás por eso es que usted está seguro de que ya vamos a pasar presenciales. Nada más, así gracias. es. Ya, las 4 multinacionales de investigación en medicinas han informado que tienen listo las vacunas, ¿no? Que tienen ya almacenado millones de vacunas para distribuir al mundo. Claro, la manera en que van a distribuir es vendiendo. ¿Y cuánto van a ganar? ¿No? Miles de millones de dólares. Vean ustedes lo importante que es la investigación, ¿no? Solamente se ha concentrado en 4 grandes laboratorios en el mundo que han sido capaces de crear una vacuna para el COVID-19. Entonces, ahora están en la fase de autorización. Los países ya han recibido la solicitud de vacuna en masa para todos y entonces están esperando la autorización. De hecho, Alemania ha informado que va a autorizar en esta semana para vacunar una vacuna general a los alemanes. Pero imagínense cuántos millones de vacunas necesitamos para vacunar a todo el mundo, ¿no? Son miles de millones.
de personas que existen en el mundo. Entonces, no va a llegar a todo el mundo, ¿no? De hecho, están pensando en donaciones, ¿no? Yo digo que es mejor comprar antes que esperar donaciones. Muy bien, a ver, ¿me pueden decir cómo el COVID-19 causa enfermedades? Ustedes como comunicadores seguramente se han informado, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento, el mecanismo del COVID-19? No está Nelson, ¿no? Nelson es el que interviene Nelson, pero no está. Se enojó conmigo. Ya se va a sumar seguramente. Esperemos que sí. ¿Puedes El, explicar cómo el funciona caso, el COVID-19? sí, el COVID afecta no solamente a los pulmones, también afecta a otros órganos, ¿no? Empieza a generar asfixia en las células y es por eso que las personas tienden a no resistir, ¿ya? Y le decía, no solamente afecta a los pulmones, donde genera, ay, ¿qué se le, los empieza a matar, a secar a los pulmones, porque muchas personas que han empezado a fallecer, no solamente durante el COVID, sino después del COVID, por eso es importante saber que no solamente la enfermedad puede matarnos durante su proceso de infección, sino también después, porque la persona, en lugar de, contrariamente a lo que nos decía nuestra compañera, en lugar de generar anticuerpos, más bien empieza a deteriorarse y ante un pequeño resfrío puede llegar a fallecer, porque yo lo he visto con amigos y familiares que han pasado por esto. Y le decía que no solamente afecta a los pulmones, que también afecta al hígado, o digo, al riñón, por ejemplo, ¿no? Porque la persona empieza a generar fríos, calores que hacen que el hígado sufra. También afecta a los riñones. Afecta a los riñones, ¿por qué? Porque no puede el sistema inmunológico no puede depurar todas aquellas, todos aquellos desechos, digamos, que vaya a generar el COVID. Y lo digo porque yo no tengo las pruebas que nos hacían, creo que eran las ELISAs, ya no recuerdo, pero creo que pasé también COVID. Y el médico me dio un tratamiento para que pueda recuperar. Y lo que hacía era, o las secuelas de ello, le decía, son dejarle problemas al respecto de dolores a media espalda. Ya, uno, porque también las personas podemos empezar a tomar medicamentos. Y los medicamentos hacen sufrir a nuestros órganos, ¿no? En el caso de los riñones y lo que le decía del hígado. Entonces, cuesta restablecerse hasta que uno tenga la capacidad de respirar, por ejemplo, tiene agitación en el tiempo, y eso no es de la noche a la mañana. Puede llevar meses y en muchas personas se ha comprobado que hasta la fecha incluso no se han podido recuperar del todo, siendo los primeros afectados por este virus a inicios, cuando ha entrado a nuestro país. Entonces, esas son las afecciones que nos generan. Muchas gracias, Yilka. ¿Alguien más quería hablar? Jessica, creo. Realmente ha sido tan poderosa esta pandemia que a todo el mundo ha puesto en jaque, podríamos decir. Todo el mundo, ¿no? Imagínense, han tardado un año casi en sacar la vacuna. Entonces, incluso teniendo ya la vacuna,
no es muy seguro que digamos, porque hay un 5% de probabilidad de que no sea efectiva en la persona que se vacune. En un 95% sí, pero hay un margen de 5%. Pero es un éxito para la humanidad tener una vacuna. Entonces yo preguntaba, ¿cómo funciona cómo contagia, cómo causa enfermedad el virus? ¿No? Es que yo quería preguntarles, entonces, ¿cómo la vacuna funciona? ¿No? Claro, funciona de acuerdo al mecanismo de cómo enferma el virus a las personas, ¿no? Es tan... A mí me quedó... Ayer leí sobre las vacunas que ya salieron, sobre las grandes empresas que han producido las vacunas y el mecanismo de cómo contagia el virus, ¿no? Penetra a la célula, ¿no? La célula tiene un código genético que no permite entrar a nadie que no quiera la célula, ¿no? Pero resulta que este COVID era tan inteligente que le engañaba a la célula y penetraba la célula y empezaba a multiplicarse. Esa multiplicación del COVID en el cuerpo causaba justamente lo que ha dicho Gilka, el ahogo, entraba al pulmón y ya no podíamos respirar, entraba a otros órganos, ya nos afectaba también. Entonces, la vacuna, ¿cómo funciona? ¿No? Igualmente, igualito que el COVID, ¿no? Lleva un código genético a las células, ¿no? Y la muestra que llevan es como el COVID-19, ¿no? Y le dice a la célula, mediante su código genético, que por ningún motivo le haga entrar a la célula, ¿no? La célula se protege. Ese es el mecanismo de las vacunas contra el COVID-19. Vean, en internet hay lindos artículos al respecto, se van a ilustrar. Y le agradezco a Gilka por intervenir. Ahora les pregunto, ¿en qué tema nos hemos quedado? Porque anoche estuve viendo los videos y vi que no había avanzado en muchos cursos el tema 7, el salario. Yo les pregunto si hemos avanzado el salario. Para este tercer parcial ya teníamos que haber avanzado la plusvalía relativa, el salario, la acumulación del capital y vamos a terminar con la acumulación originaria del capital. Y ya vamos a terminar. No tenemos por qué coser, digamos. Pero eso sí, yo quería saber si hemos avanzado el tema del salario. No, licenciado, no avanzamos ese tema. No hemos avanzado el salario, ¿no? A ver, no, hemos avanzado. Sí hemos avanzado la producción de... Hemos avanzado el salario. Ya, entonces, avanzaremos entonces el tema 8. Creo que sí. No hemos avanzado. Con algunos cursos sí avancé. El salario. Con ustedes creo que sí. No. ¿Sí o no? No, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. No hemos avanzado el tema 7. Jaime, Omar, ya te hemos hecho de menos, hemos discutido sobre el mecanismo de funcionamiento del COVID-19 y hemos discutido sobre las vacunas que ya están disponibles. Y también hemos discutido que este curso ya no se podrá pasar clases presenciales. Bien, ¿sí o no? Del salario. No, Lice. Lice, no hemos pasado. No hemos pasado el tema del salario. Hola. El salario, entonces, avanzaremos.
Tema 7, el salario. Vamos a ver, en realidad, ¿qué es el salario? ¿Cómo se determina el salario? ¿No? Y vamos a estudiar dos tipos de salario. Salario por tiempo y salario por piezas. Tengo una foto aquí. Esta es podemos decir, la contradicción entre los obreros y los patrones, ¿no? Los patrones piensan que pagan a los obreros mucho dinero por su trabajo. Y los obreros siempre, porque es verdad, no están de acuerdo con el salario que ganan, porque eso ustedes deben saber, lo que se paga es el salario mínimo en varias empresas, ¿no? Y el salario mínimo no es el valor de la fuerza de trabajo. Tenemos aquí, a ver, esto ya es una pregunta de examen, con una probabilidad del 95%. Hay un 5% que no lo sea, pero es muy probable que sea. ¿Cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario? A ver, nosotros pensamos que el patrón o el empresario donde nosotros trabajamos, ¿no?, de que nos paga un dinero por el trabajo, ¿no?, por el trabajo. Se dice el salario es una suma de dinero por trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que sería una cantidad de dinero por trabajo. Entonces, el patrón o los patrones comprarían en el mercado de trabajo, ¿entienden? Pero esto no es verdad. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? ¿Qué compran los patrones, los empresarios, en el mercado de trabajo? ¿Compran trabajo? No compran trabajo. Compran fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo, ¿entienden? No compran trabajo. ¿Por qué no compran trabajo? ¿No? Esa es la pregunta del millón. Porque el trabajo no existe todavía. El obrero no puede vender algo que no tiene. Él no tiene trabajo, ¿no? ¿Entiende? Vende lo que tiene. ¿Qué tiene? Fuerza de trabajo. ¿Para qué? Claro, el patrón en realidad compra fuerza de trabajo, no compra trabajo. Recién cuando entre al taller, a la empresa, a la fábrica, el obrero portador de su fuerza de trabajo, recién va a trabajar ahí dentro, ¿no? Dice Marx, el trabajo ya no le pertenece. El trabajo pertenece al comprador de la fuerza de trabajo. ¿Entienden? Entonces es evidente que los obreros no venden trabajo. Los patrones compran fuerza de trabajo para consumir la fuerza de trabajo. ¿Y cómo consumen? Haciéndola trabajar al trabajador. ¿Entienden? Entonces decimos, el valor o precio de la fuerza de trabajo, ¿no?, es la suma de dinero que recibe el obrero por su fuerza de trabajo, no por su trabajo. Aquí una explicación bien importante. ¿Acaso el obrero no tiene trabajo? ¿No? ¿Acaso
y hemos dicho no tiene trabajo, por eso va a vender su fuerza de trabajo, para que después el patrón consuma la fuerza de trabajo haciéndola trabajar. Pero dice el autor del texto, dice, si el trabajador tuviera trabajo, tampoco vendería trabajo. ¿Cómo es eso? Si el trabajador si tuviera trabajo, no vendería trabajo, ¿no? Dice, si tuviera trabajo el trabajador, entonces, entonces, eso me distrajo el celular. Entonces, si tuviera trabajo, ¿no? No vendería trabajo, sino vendería mercancía. ¿Qué significa eso? Claro, si tiene trabajo, eso quiere decir que puede producir mercancías, ¿entienden? Eso quiere decir que si puede producir mercancías, ¿no? Si puede producir mercancías, entonces, ahorita le voy a responder ya, espérenme un ratito. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sabes qué? Estoy en clases. ¿Me llamas después, ya? Ya, muy bien. Bueno, ya no va a molestar. Entonces decía, ¿cómo es eso que que en vez de vender trabajo, vende mercancía? Claro. Ejemplo, rápidamente un ejemplo. Un sastre, al sastre que conocemos que tiene su taller, ¿no? Ese sastre no vende fuerza de trabajo, ¿no? En realidad hace su trabajo, se realiza en un terno, ¿no? Nos cobra por haber hecho su trabajo en un terno. Entonces decimos que el sastre no vende fuerza de trabajo porque él puede vender tranquilamente mercancía, ¿no? Vende mercancía, ¿por qué? Porque es poseedor de sus máquinas, porque es poseedor de su materia prima, porque es poseedor de su taller. Entonces no necesita vender fuerza de trabajo, ¿no? Entonces posee trabajo porque él materializa su trabajo en su producto. Por eso no puede vender trabajo, sino si por algún motivo este sastre, por decir, decide buscar trabajo, busca trabajo vendiendo lo que tiene, la fuerza de trabajo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? En el mercado no se vende trabajo, sino se vende fuerza de trabajo. El obrero no vende trabajo, por más que tuviera trabajo, no lo vende, porque en ese caso vendería mercancía. Aquí tenemos un ejemplo. Este obrero ha vendido su fuerza de trabajo, ¿no? En este momento está trabajando. ¿Está trabajando dónde? Aquí en la mina. ¿Para quién? Para el patrón, para el que tiene la concesión minera, ¿no? ¿Entienden? El que ha vendido, no ha vendido, ahorita está trabajando, ¿no? Él ha vendido su fuerza de trabajo y el patrón está consumiendo este trabajo. Entonces, el salario que va a recibir no es por su trabajo, sino porque más antes vendió su fuerza de trabajo. Entonces, aquí hay una discusión
interesante, porque dice, ya, a ver, ya hemos resuelto que no se vende trabajo, sino se vende fuerza de Dice, trabajo. Sí, adelante. quería preguntarle o quiero preguntar lo siguiente. Eso es cuando hay una relación obrero-patronal, ¿no? Pero en el caso de un cooperativista, tomando el ejemplo del minero, no tiene un patrón, ¿no es cierto? Sino trabaja para solventarse a sí mismo, porque lo que generan ellos lo acopian y llevan a una distribuidora o a una comercializadora de minerales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería y si al no haber una relación obrero-patronal, estuviera trabajando ni siquiera para el Estado, ¿no? Sino para sí mismo? ¿O cómo se entendería esta situación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo participé en una discusión sobre esto justamente. Pareciera que no tuviera patrón el cooperativista, ¿no? Porque es un trabajo que él trabaja y el producto de su trabajo, él los realiza, ¿no? Pero, ¿a dónde vende? A las comercializadoras, ¿no? Y detrás de las comercializadoras, ¿quiénes están? El capitalismo, ¿no? Ellos tienen como patrón al gran capital, que al capital le conviene hacerle trabajar como cooperativista, ¿no? Así no le paga beneficios sociales, no le paga, bueno, muchos beneficios que tienen los trabajadores regulares, pero gana de ese trabajo el capital, ¿no? Ahora, nosotros aquí estamos hablando del salario. El cooperativista no tiene salario, ¿no? Tiene ingresos de su trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salario, estamos hablando de la relación obrero-patronal, siempre, salario. Entonces, esa aclaración vale, ¿no? Porque los cooperativistas, yo tengo muchos amigos cooperativistas, ¿no? Efectivamente, con mucho sacrificio, sacan una arroba de mineral en una semana y esa arroba de mineral lo venden. Y nadie le da ningún beneficio social, solamente gana de lo que ha trabajado y vende. Entonces, el cooperativista tampoco ha vendido su fuerza de trabajo, ¿no? Porque eso es una relación obrero-patronal. Aquí no hay una relación obrero-patronal. Lo que nosotros estamos estudiando en toda la materia, desde el primer tema hasta el último tema, es al capitalismo. Y el capitalismo es la relación obrero-patrón, siempre. ¿Entienden? Ahora, dentro del capitalismo hay estas variantes de trabajo, como los cooperativistas, por ejemplo. Es una variante, ¿no? Pero lo sustancial, lo que domina, lo que maneja el sistema es la relación obrero-patronal. Entonces, volvemos. Aquí la discusión. Equivalentes. Cambio de equivalentes. Si fuera cambio de equivalentes, no habría plusvalía. ¿Qué significa eso? Nosotros manejamos el concepto de que el valor de la fuerza de trabajo es igual a 200 bolivianos. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Por qué hemos manejado ese concepto? Porque con 200 bolivianos el trabajador puede comprar bienes para reponer lo que ha gastado trabajando, para reponer su fuerza de trabajo en condiciones normales. ¿Entienden? Hemos dicho, valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos. ¿Y cuánto produce el trabajador en 8 horas de trabajo? Hemos dicho, hemos supuesto, cuando produce cualquier mercancía, incrementa con su trabajo por hora 40 bolivianos. 40 bolivianos.
y en 8 horas incrementa 320 bolivianos. Entonces aquí se dice, ¿qué pasaría si el patrón le paga todo 320 bolivianos? Todo el producto del trabajo de 8 horas del obrero. En este caso, no habría ganancia para el patrón, porque la única fuente de ganancia es el trabajo. Otra cosa es, cuando se le paga el valor de la fuerza de trabajo. Aquí es bien importante, este concepto es sumamente importante, de que el valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos. ¿Por qué? Porque con ese valor puede reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Se alimenta bien, se viste bien, vive bien. Pero el producto de su trabajo es 320 bolivianos. Esa diferencia, 320 entre 200, forma la plusvalía absoluta que hemos estudiado, la ganancia del patrón. Entonces, dice el autor del texto que estamos estudiando, ¿no? Esa es la suerte del patrón, ¿no? De que el valor de la fuerza de trabajo valga tanto y el producto del trabajo sea tanto, ¿no? Vale 200, pero esa fuerza de trabajo trabaja generando, produciendo, creando 320 bolivianos en total. La diferencia, 120 bolivianos, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de el salario como pago de la fuerza de trabajo, podemos distinguir esta diferencia, ¿entienden? El valor de la fuerza de trabajo, producción de plusvalía, ¿no? Tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo adicional, con el concepto de el salario es el pago de dinero por la fuerza de trabajo. Pero si pensamos como piensa el patrón, no, yo te pago 200 por las 8 horas de trabajo. Te estoy pagando de tu trabajo de 8 horas 200 bolivianos, ¿no? Ahí se pierde esta diferencia de tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo adicional, ¿no? Producción de valor de la fuerza de trabajo y producción de valor de ganancia del patrón. Se pierde. ¿Por qué? Porque el patrón está convencido de que paga por 8 horas de trabajo 200 bolivianos, ¿no? Y le demuestra al patrón, divido yo 200 entre 8, ese es tu salario, por el trabajo que tú haces. ¿Entienden? Es lo que se llama, este sería el fenómeno, lo que se ve. Pero lo que no se ve es lo que hemos estudiado. No se paga por trabajo, sino se paga por fuerza de trabajo. Es bien importante esta distinción, ¿ya? Fuerza de trabajo y trabajo. Claro, el patrón está convencido que le paga por su trabajo. Y muchos de nosotros estamos también convencidos como el patrón. Vemos el fenómeno, no vemos la esencia, ¿no? Pareciera que, ¿no? Dice el autor, como nos paga al último, después de trabajar, parece que nos está pagando por nuestro trabajo, pero no es así, ¿no? Pero este es el fenómeno, podemos decir, que se ve, y ese es el convencimiento ideológico que tiene todo el mundo. Entonces, en conclusión, dicen los defensores del capitalismo, aquí no hay explotación del capital sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque el capital paga todo el trabajo. Entonces, ¿de dónde saldrá la ganancia? Para ellos la ganancia sale de la oferta y la demanda, de una buena inversión. Como decían en alguna discusión que tuvimos antes, ganan por
porque son innovadores, porque tienen... bueno, ese es el pensamiento capitalista, ¿no? El mercado abre las posibilidades para enriquecernos, ¿no? Pero así no es. Bien, entonces continuamos. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que cuando se paga el valor de la fuerza de trabajo, se está pagando el equivalente de la fuerza de trabajo. Me explico mejor. Cuando el patrón paga 200 bolivianos por el valor de la fuerza de trabajo, cuando el salario diario es 200 bolivianos, está pagando lo que vale, ¿no? Otra cosa fuera que no sea equivalente. Es decir, otra cosa fuera que el patrón pagase, en vez de 200, pagase 100 bolivianos, ¿no? Eso es un intercambio de no equivalentes. Eso se llama sobreexplotación, que la ciencia económica no estudia, porque son fenómenos accidentales. Lo que se estudia es siempre intercambio de equivalentes. Ahora, en la realidad existe eso. En la práctica yo veo muchos jóvenes que ganan 2.000 bolivianos, el salario mínimo, ¿no? Cuando el valor de la fuerza de trabajo, según la Central Obrera Boliviana, debe ser 11.000 bolivianos. Con ese dinero, con 11.000 bolivianos, el obrero va a reproducir su fuerza de trabajo en condiciones normales. Pero estamos tan súper atrasados, ¿no?, que ni siquiera a eso llegamos, ¿no?, ni a la mitad. Pero para nosotros tiene que haber equivalencia y estudiamos nosotros los fenómenos pensando que hay siempre equivalencia. ¿Entienden? No sería ciencia económica si estudiáramos inequivalencias, ¿no?, fenómenos que no son parte del funcionamiento del sistema. El sistema funciona siempre con equivalentes. Bien, entonces ya en conclusión, ya se vende fuerza de trabajo y no trabajo. Esta es una foto que está circulando en internet, ¿no? Esto es algo que ustedes seguramente han experimentado si es que han trabajado, ¿no? Si han trabajado, para el patrón, nunca el trabajador trabaja a su gusto. Siempre le exige más trabajo, porque vive del trabajo, ¿no? Entonces, es muy expresivo esto de la relación entre trabajadores y patrones. Por eso se puede explicar que en el mundo hay pues tan pocos supermillonarios, ¿no?, que tienen por encima de los 40.000 millones de dólares. Habíamos dejado pendiente para decir qué son en realidad esos 40.000 millones de dólares. ¿Qué es esa cantidad de dinero que tienen estos caballeros que han obtenido justamente superexplotando a los trabajadores? Bien, aquí es otra explicación ya con un ejemplo de por qué el salario es el dinero que se paga por la fuerza de trabajo. Tenemos aquí una foto de la COP, que justamente ellos han hecho un cálculo científicos, ¿no? Tienen asesores economistas, asesores de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces ellos han calculado que el valor es 11.000 bolivianos. Pero aquí no se paga eso. Pero hay también trabajadores que ganan eso, ¿no? Hay trabajadores, incluso trabajadores que ganan mucho más, ¿no? También hay. Bueno,
Esa es la posición de la Central Obrera Boliviana, que se debe ganar tanto de dinero. Listo, salario por tiempo, facilito. El salario que se paga por horas de trabajo. ¿Sí? Yo compro la fuerza de trabajo por una jornada de trabajo, ¿no? Por 8 horas de trabajo. Eso es salario por tiempo. Salario por piezas, cuando se paga por obras realizadas, ¿no? Por obras realizadas. Es decir, siguiendo el ejemplo que hemos hecho estudiando la plusvalía absoluta, ¿no? Decimos, en vez de pagarle por 8 horas, el patrón le paga por 80 chompas, ¿no? Entonces, pero en el fondo llega a ser lo mismo, porque el trabajador va a trabajar 80 chompas en 8 horas de trabajo. Pero ese que llega a ser lo mismo es beneficioso para el patrón, porque puede, ¿no? En vez de pedirle 80 chompas por 8 horas de trabajo, le puede pedir 90 chompas, ¿no? Entonces aquí hay una sobreexplotación y es fácil sobreexplotar cuando se paga por piezas. Por eso dicen los trabajadores, prefieren trabajar siempre por horas y no a destajo, no por obras realizadas. Muy bien, así de facilito es este tema. Preguntas, como siempre no hay preguntas porque han entendido todo o no han entendido nada. Licen, Adelante, Zilka. cuando usted habla del trabajo, del salario por piezas, es igual al trabajo por productos o por resultados, ¿no es cierto? Esa es una metodología que ha estado utilizando el mismo Estado para los consultores en línea, cuando se les paga por producto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si en este caso tuviéramos que trabajar solamente por horas, también tendría que depender de la conciencia de la clase trabajadora, ¿no? Porque hay un término que se dice hacer horas nalga, cuando uno va y se sienta y espera que pasen el tiempo y no genera resultados, ¿no? Por el contrario. Y eso normalmente ocurre con los trabajadores o con los funcionarios o servidores públicos que no corresponden al esfuerzo, digamos, que hace la institución para cancelarles, y ellos no generan los resultados en esfuerzo de trabajo, digamos, durante la jornada. Entonces, también habría esa contradicción de que no hay conciencia de clase en muchos casos, ¿no? De clase trabajadora. Bien, Zilka, muchas gracias. Has dicho tantas cosas. Pero, a ver, empezaremos. Es lo mismo, trabajo por piezas, salario por piezas, como el salario por obra realizada, por producto, a destajo. Es lo mismo. Entonces, esto se está poniendo de moda en la actual etapa del capitalismo. En todo el mundo, que se pague por producto, ¿no? Justamente a los consultores en línea. Yo ayer fui a una AFP para hacer trámites y toditos son consultores en línea. Hay ninguno es trabajador, ¿no? Todos los que me han atendido eran consultores en línea. Es una nueva forma de explotación, ¿no? Porque cuando se es consultor en línea, no tiene derecho a lo que un trabajador regular tiene, ¿no? El primer derecho que tiene la inamovilidad. Disculpe, Lisa. Adelante, Ana. Disculpe, Lisa, la interrupción. Disculpe mi ignorancia. ¿Qué son los consultores en línea? Sí. Por ejemplo, cuando se paga el segundo aguinaldo, ¿no? El segundo aguinaldo, se dice, los beneficiarios del segundo aguinaldo son los trabajadores regulares y los consultores en línea. Pero los que no son beneficiarios son los consultores
por producto, ¿no? ¿Qué significa eso? Los consultores en línea son prácticamente como los trabajadores, como un trabajador, ¿no? Solamente que no tiene los beneficios que la ley da a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no son trabajadores, son consultores, ¿no? Pero el consultor en línea tiene un contrato con la empresa. En la universidad también hay consultores en línea, ¿no? Hace un contrato para determinado trabajo, ¿no? Y termina su contrato y se va, ¿no? En cambio, con un trabajador termina su contrato, no se va, ¿no? Porque el contrato es indefinido siempre. Entonces, un consultor en línea es un trabajador que entra ante una convocatoria. La convocatoria dice consultor en línea. Se presenta como consultor en línea y trabaja como un trabajador, ¿no? Las 8 horas de trabajo, tiene su oficina, pero tiene que realizar un trabajo determinado. Un trabajo determinado. En cambio, un consultor por producto es un consultor que ni siquiera trabaja en la empresa, ¿no? Trabaja en otro lugar y firma un contrato con la empresa para realizar un trabajo, ¿no? Pero la diferencia entre el consultor en línea y consultor por producto es de que el consultor por producto gana mucho más, si pide mucho más por su trabajo, porque es un trabajo muy especializado. Eso solamente los especialistas, ¿no? Pueden realizar ese trabajo de consultor por producto. Dime. Ya, entonces para aclararos, ¿no? Está bien. El consultor en línea y también para darle un poco más de elevancia a la compañera, normalmente es una persona, es un trabajador irregular, podríamos decir, porque los otros son trabajadores regulares, ¿no? Que tienen todos los beneficios obrero-patronales. En cambio, un consultor en línea es alguien que entra a trabajar independientemente de que sea o no profesional, pero por un tiempo de 88 días, si no me equivoco, marca la ley. ¿Para qué? Para que no se tenga que someter a la Ley General del Trabajo, que nos indica que persona que trabaja por más de 90 días se constituye en un trabajador regular, ¿no? Que ya puede acceder a los beneficios de los que estamos hablando. ¿Qué beneficios? El tema del seguro, de salud, del tema de incluso los aguinaldos, porque los consultores en línea no perciben ni siquiera aguinaldos porque no llegan a pasar los 90 días. Entonces, normalmente nos hacen trabajar, le digo nos hacen porque yo he trabajado como consultora en línea, 88 días, descansamos 2 días, nos vuelven a contratar por otros 88 días. O sea, nos explotan, digamos, de ese modo, porque no tenemos contratos regulares, entonces no percibimos ni siquiera aguinaldos, no tenemos salarios. Es más, nuestros aportes a las AFPs los realizamos nosotros de manera independiente. Si no me equivoco, en el porcentaje de los consultores, de un trabajador regular, es 10, 12 o algo así, ¿no? Porque es 14, no me acuerdo ya mucho, pero hay un porcentaje que el patrón cancelaría, o sea, la institución o la empresa. En cambio, en los consultores en línea, el consultor cancela su aporte a las AFPs, porque sí tiene que hacerlo para cobrar su salario al 100%, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un consultor en línea, que sí puede trabajar hasta los 88 días, y lo que usted decía, el consultor por producto, que, bueno, gana por el producto, ¿no? Y no percibe en absoluto nada, al igual que el consultor en línea. Esa sería la conclusión. Gracias. Bueno, Gracias, compañero. está bien todo. Pero en la experiencia que yo tengo, nunca he contratado por línea. Para mí me parece una explotación un poco escondida, ¿no?
lo que sigue contrato es hice contratos con consultores por producto. Y claro, para que el consultor por producto se adjudique un trabajo, tiene que presentar un buen proyecto de trabajo, tiene que presentar buenos profesionales con experiencia que garantice al contratista de que el trabajo va a ser bueno. Yo sé, en la universidad existen trabajadores, consultores en línea, y están sujetos a ese tipo de explotación. Se dice que son los trabajadores normales. Lo que pasa es que ahora se han inventado consultores en línea para no reconocer los beneficios que tiene todo trabajador, ¿no? En la universidad van a ver, al menos yo sabía que había consultores en línea. Y bueno, entonces, para terminar, les dije que en una visita que yo hice a una AFP, toditos los que trabajan ahí son consultores en línea. Entonces, gracias por la intervención, Gilka, Ana Castro. La próxima clase vamos a avanzar ya el penúltimo tema, sobre la acumulación del capital. Llamo lista y nos vamos. ¿Listo? Si no hay más, si no hay preguntas. Mientras piensan, les llamaré lista. Anguela Miguel. Arce Gilka. Presente, Licen. Sí, Gilka, tienes buena participación. Basiga José. Castro Ana, también buena participación. Presente. Está presente. Bueno, aquí se ve los estudiantes que siempre pasan clases, siempre intervienen. Está registrado todo. Copali Joel. Condori Josué. Copa Daime. Presente, Licen es Corpa Daimí. Daime, bien, un estudiante Corpa. que participa en clases, que está en clases también. Condori Adán. Condori Cristian. Coraide Elías. Condori Rosemary. Presente, Licen. Rosemary, muy bien. Choque Octavio. Delgado Samuel. Fernández Michel. Presente, licenciado. Muy bien, Michel. Fernández Rodrigo. Acá, licenciado. Muy bien, Rodrigo. Inca Ivonne. Machaca Jessica. Mamani Omar. Omar, entra, sale, entra, sale. Falta le ponemos ahora. Mamani Dania. Muruchi Winnie. Martínez Gustavo. Medina Alanis. Quinaya Kevin. Pérez Juan Carlos. Zayos Rosa. También un estudiante que participa. Presente, licenciado. Sí, Rosa. Michel Maya. Nelson. Presente, Licen, otra vez. Muy bien, te he puesto falta, Nelson. Vera Anet. Lice, es que no está. Ya, Licen, Nelson, Vera, te voy a poner asistencia, no te preocupes. licenciado, Vera Ned es mi hija. Alguna vez me he conectado, no es estudiante del regular. Entra por su celular, no existe Vera Ned. Ya, muy bien, gracias por... lo votamos. Muy Lo bien. votamos. Linares Juan. Pérez Juan Carlos.
Montaño Villacorta. A veces hay estudiantes que no son del curso, es porque los estudiantes, como es Classroom, por equivocación. Dime, Rosa. Bien. Entonces... Dice, Gustavo creo que dice que él escucha entrecortado, si le ha puesto Gustavo. en la lista, ¿Qué sí. apellida, Gustavo? Martínez. Martínez Gustavo. Sí, tiene asistencia. Tiene asistencia. Está bien, Lice. Ya. Ahora sí, jóvenes señoritas, nos vemos la próxima clase. Gracias por la participación. Hasta luego, Licen. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.